Exitosa joyera de profesión, conoció las peores aflicciones en su vida personal. Ello inspira su metodología para pulir las 10 facetas del alma, tal como se pule un diamante. Hoy ayuda a miles de personas a brillar desde su interior, con sus libros, talleres, artículos y conferencias. Descubre su método único en el mundo para brillar desde tu interior. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí. Qué miedo. Qué miedo, porque en realidad es la primera vez en mi vida que me pasa una situación de estas. Estoy conversando y voy a conversar con Paula sobre su obra, y la verdad es que me siento como un adolescente, como cuando lo invitan por primera vez a los 16 años a una fiesta de prepromoción. Estoy bastante nervioso. El encuentro que tengo con Paula ha sido, creo, el primer día que llegaste a Perú. Tuvimos una conversación muy informal, y la verdad es que me cautivó el alma cuando me dijo que era gemóloga, que se había inspirado en la bailarina de Auschwitz y el famoso psicólogo austriaco Viktor Frankl. Como muchos de ustedes seguramente saben, es un psicólogo que ha trabajado mucho con el sentido de las personas. Y la verdad que hubo un clic a primera vista, porque la palabra Auschwitz no se suele escuchar muchas veces, y siendo yo hijo de un sobreviviente de Auschwitz, me cautivó el tema y me cautivó conversar y conocer a Paula. Paula es un coach de la vida, es una escritora de la vida espiritual. Ha tenido mucho éxito en la presentación de su libro, y como dice Mario Alonso Puig, se ha encargado, como me he quitado la mesa, es un poco incómodo, pero no importa. Mario Alonso Puig, que se ha encargado de escribir el prólogo de esta obra, lo define como un método prodigioso e inspirador con el que lograrás vencer el dolor, superar los desafíos emocionales que te presente la vida y poner tus temores a tu servicio para sacar a relucir con todo tu esplendor tu brillo interior. Javier Moro, un escritor, ganador del Premio Planeta, también va a hablarnos acerca de esto. Paula López Espinosa convierte su escritura en una herramienta de salvación. Su libro es una guía para la superación personal y muestra que por muy grande que sea la adversidad, la capacidad del ser humano para enfrentarla y convertirla en ganancia es aún mayor. Bueno, Paula tiene esta fuerza interior de comunicarnos, y creo que cuando lean el libro se van a dar cuenta de no solo la madurez que tiene, sino la valentía que tiene. Porque siendo ella psicóloga y habiendo escrito el libro, lo que más he admirado de ella es que ha sido tan honesta en contar tantas intimidades tan complicadas. Seguramente otro autor hubiera puesto: uno de mis pacientes le pasó esto, o al otro le pasó lo otro. Pero Paula nos cuenta su historia verdadera, y creo que eso merece mucha valentía. O sea que conversaremos, pues, Paula. Conversaremos. Ya en el libro ya me quité la piel, o sea que ya lo que queda es pura honestidad y puro corazón. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti. Una de las cosas que dice Paula en su libro es que tu dignidad no es negociable. Protege tu integridad espiritual. No te rompas a ti mismo por mantener completos a los demás. Y un testimonial de Javier Moro es que Paula López Espinosa convierte la escritura en una herramienta de salvación.
Su libro es una guía para la superación personal y muestra que, por muy grande que sea la adversidad, la capacidad del ser humano para enfrentarla y convertirla en ganancia es aún mayor. Creo que Paula ha trabajado muy bien en describir esta situación en su libro y ayudarnos a ser mejores personas teniendo un buen sentido de la vida. Hay dos cosas más que quiero comentar de Paula que me han llamado la atención. Paula dice: sabiduría es dolor cuidado. Y también dice: el alma debe ser invencible como el diamante. Como es gemóloga, se ha inspirado en el diamante y nos habla en su libro de cómo el diamante y el alma tienen una similitud. Así que cuéntanos, Paula, por favor. Bueno, sí, como nos estás contando, el libro habla de eso. Es una analogía entre el diamante y el alma. Para quienes no saben, y muchos de ustedes no sabrán porque es mi primera visita acá en este maravilloso país del Perú, yo soy gemóloga de profesión, estudié diseño de joyas en Roma 4 años y después de haber estudiado diseño de joyas en Roma, estudié gemología en Bélgica. Y me dediqué por 15 años a la profesión de la joyería y siendo experta en diamantes a la comercialización y diseño de los diamantes. Y llegué a un punto de mi vida, a ese punto que muchos de nosotros buscamos, que es lo que consideramos cuando somos jóvenes y empezamos nuestra vida profesional a perseguir el éxito. Ese éxito que todos vemos en ese momento de nuestra vida como el éxito profesional, como el éxito académico, como el éxito también muchas veces económico y muy equivocadamente muchas veces nos gastamos la vida tratando de perseguir ese éxito. Y cuando llegamos a la cima del éxito, muchas veces nos damos cuenta que el éxito se nos escapa, ¿no? Y una de mis píldoras para el alma, y es una de las píldoras que escribí cuando estaba en la cima de ese éxito, es que la vida te da saberes, personas y cosas que cuando las sientes tuyas se van, para recordarte que nada ni a nadie posees. Y en ese momento de ese éxito a mí se me rompió la vida en 1000 pedazos y fue el momento en el que tuve que enfrentar una adversidad muy difícil que había enfrentado muchas veces a lo largo de mi vida por un diagnóstico de salud que tengo, un diagnóstico de mi aparato digestivo, porque he nacido con una atrofia muscular, neuromuscular del aparato digestivo y he sido sometida a más de 6 cirugías a lo largo de mi vida, con una amputación de varios tramos del intestino, y eso ha hecho que para mí a lo largo de la vida sea muy difícil comer, alimentarme, es muy difícil. De hecho, llegando al Perú, que he tenido muchas cenas y muchos recibimientos, he tenido que pasar momentos muy difíciles porque he tenido que tratar de comer sufriendo con lo que me como, no puedo beber y bueno, eso es una situación que desde que nací he tenido que enfrentar. Y he tenido muchísimas conversaciones con la muerte, en muchos hospitales, en muchos quirófanos, en muchas situaciones en las que la vida ha tratado de llevarme y yo le he dicho a la vida que no estoy lista para partir, porque muy seguramente ese sufrimiento y esa situación de adversidad eran para que yo empezara a pulir el diamante de mi alma. Luego, en la adolescencia, como ustedes lo vieron acá en este corto book trailer, pues empecé a experimentar lo que todos los seres humanos experimentamos, y es el dolor, el sufrimiento, la adversidad. En mi caso personal, la adversidad vino en violencia de género. Aquí hay muchísimas mujeres que seguramente me están escuchando y que no sabrán o no estarán seguras si han sido en algún momento de sus vidas violentadas emocionalmente, psicológicamente o físicamente. Y bueno, yo lo viví en mi vida, lo viví en mi historia, y yo creo que parte de haber vivido eso fue para que yo más adelante, y en mi libro lo van a encontrar, me convirtiera en una de esas mujeres que hoy en día soy la voz de muchas mujeres que no tienen voz. Y en mi consulta como coach, muchas veces las mujeres me dicen, es que no sé
si soy víctima de violencia de género porque mi marido no me pega o mi pareja no me pega, entonces me grita, me humilla, me maltrata, pero no estoy segura si esto es violencia o esto no es violencia. Todo lo que tú sientas que va en contra de tu dignidad es violencia. Y todo lo que tú te callas y te hace daño y te intoxica el alma y te duele es violencia. Solo que muchas veces nos quedamos callados y nos acostumbramos y nos anestesiamos. Pasa mi vida en mi adolescencia y luego más adelante pues me caso, tengo 3 hijos y bueno, no les voy a hacer spoiler del libro porque espero que lo lean, y empiezo simplemente, como todos los que estamos acá, a trasegar el camino de la adversidad, del sufrimiento, hasta que en un momento de mi vida, cuando experimento eso que les estaba contando, la cima del éxito, de lo que consideramos los seres humanos que es éxito, me detuve en mi vida a hacerme esa pregunta existencial: ¿cuál es el sentido de mi vida? Y eso es lo que yo quiero y lo que los invito a que ustedes se hagan esa pregunta hoy, en este conversatorio que estamos teniendo. Que cada una de mis palabras haga eco en su interior, con el único propósito que tengo yo en mi vida a través de la misión como escritora de literatura espiritual, y es llevarles este mensaje espiritual de que detengamos nuestra vida y nos preguntemos aquí en este momento: ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué mi vida? Todos tenemos que atravesar el camino del sufrimiento, pero cuando nosotros encontramos que ese sufrimiento, que eso que te está pasando aquí y ahora, esa pérdida, esa relación difícil con tu madre, con tu padre, quizá con tus hijos, quizá con tu pareja, ese dolor que tú estás viviendo en este momento, aquí y ahora, que muchas veces lo callamos, debe tener un sentido espiritual, debe tener un propósito, porque lo importante no es lo que te pasa, lo importante es lo que haces con eso que te pasa. Y cuando estamos ahí, en medio de ese sufrimiento, es cuando nos debemos hacer esa pregunta, y es la pregunta que nos hacía Viktor Frankl, ¿no? Que nos decía: cuando encuentras el sufrimiento en tu vida, cuando te arroja la vida preguntas existenciales muy difíciles, como una enfermedad, como un cautiverio en Auschwitz, como le pasó a tu padre y a tu abuelo, y por eso nos hemos encontrado aquí estas 2 almas hablando del sentido de la vida, nosotros no tenemos opción de elegir el sufrimiento. Nosotros no tenemos opción de pensarnos: ¿será que elijo una enfermedad? ¿O será que elijo una traición? ¿O será que elijo una bancarrota? A nadie se nos pregunta qué sufrimiento eliges. El sufrimiento te encuentra en la vida, y en ese momento que nosotros encontramos el sufrimiento, la adversidad, es el momento en el que podemos diseñar nuestra mejor versión, y es el momento en el que podemos convertirnos en víctimas o convertirnos en héroes. Y hay personas como Viktor Frankl, como la bailarina de Auschwitz, Edith Eger, quien inspiró mi libro, y personas comunes y corrientes como ustedes que están aquí sentados, que muchas veces dirán: bueno, al leer el libro de Paula nos daremos cuenta que ha pasado por momentos muy difíciles en los que lo he perdido todo, he perdido mi familia, he perdido mi padre, he perdido mi pareja, he perdido absolutamente todo, he descendido al infierno del dolor, de la soledad, pero es ahí, en ese momento, en el que comprendí que muchas veces esa herida de dolor tan grande que nosotros tenemos es el punto de partida hacia nuestra transformación, hacia el entender el para qué de nuestra vida. Y eso lo aprendí de Viktor Frankl, como lo aprendió en el Holocausto tu padre, como lo aprendió tu abuelo, como muy seguramente ese legado te ha llegado a ti, y por eso hemos tenido esas conversaciones del alma tan bonitas que hemos tenido. Hemos tenido unas muy lindas conversaciones, y ahora que hablas de la familia, etc., yo recuerdo que a mis hijos siempre les he dicho que en la vida hay que hacer 2 cosas. Primeramente hay que tener sentido común y tomar decisiones. Y eso le da sentido a la vida. Y eso es parte de lo que escribe Paula. Paula ha tomado decisiones, y decisiones bien drásticas. Y creo que eso es importante, ¿no? Inclusive, digamos, yo en mi tercera edad también he tomado decisiones drásticas, importantes, que le dan sentido a la vida, y creo que me siento bien. Y lo importante es que
cuando uno toma esas decisiones, sentirse bien. Y veo que tú te sientes muy bien, Paula. Muy bien. Decidir, y esto me encanta que me lo digas porque se lo digo yo todo el tiempo a mis consultantes, a mis hijos, decidir significa desechar opciones. Cuando nosotros nos encontramos de frente al dolor, cuando nosotros nos encontramos de frente al sufrimiento, definitivamente tenemos que decidir. Y decidir significa que yo desecho una opción y me quedo con otra. ¿Cuál es el problema que yo encuentro con la mayoría de las personas? Que se quedan presas de esa situación de víctimas. Y eso lo encuentro todos los días en consulta. Y es cuando las personas dicen, bueno, esto es lo que tengo en mi vida, y se quedan siempre lamentándose y culpando al otro, o culpando al mundo, o culpando al gobierno, o a la pareja, o al hijo, o a cualquier situación de vida de lo que me pasa. Entonces me encuentro siempre con personas que me dicen, es que yo soy infeliz porque por culpa de alguien yo no puedo ser feliz, porque alguien me hizo, o porque alguien me arrebató la felicidad, o porque alguien me hirió. Y entonces lo que está sucediendo en la humanidad es que somos legiones de seres heridos que nos lastimamos unos a otros. Y por eso en el libro una de las cosas que resaltamos siempre en los conversatorios es que sabiduría es dolor curado. ¿Cuándo nos hacemos sabios? Nos hacemos sabios cuando nos atrevemos a hacernos responsables de nuestra herida. Todos tenemos esa herida de la infancia, por no habernos sentido escuchados, por no habernos sentido validados, por no habernos sentido suficientemente vistos. Y todos empezamos a tener las primeras heridas de nuestra historia que se abren en nuestra historia de infancia. ¿Por qué? Porque muy seguramente papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron. Y nosotros, quienes somos padres acá, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero siempre vamos a tener reproche de nuestros hijos hacia nosotros, y como padres vamos a tener también reproches de lo que hicieron seguramente nuestros padres, que hubiéramos esperado que lo hubieran hecho mejor. Pero si nosotros hacemos un escáner del alma, y en el libro verán que yo hablo del escáner del alma. ¿Y qué es el escáner del alma? Cuando a nosotros nos duele la rodilla, vamos al médico. Pero ¿cuándo vamos al médico? Cuando realmente ya no podemos caminar, ¿verdad? Tenemos un dolor en la rodilla, decimos, me duele la rodilla, me tomo un acetaminofén, y sigo caminando, y me sigue doliendo la rodilla. Y sigo caminando, y sigo tratando de seguir la vida normal, y me sigue doliendo la rodilla. Hasta que llega un punto en donde me duele tanto que no puedo caminar más. Entonces voy al médico. En la vida espiritual, los médicos del alma hacemos lo mismo. Hacemos el escáner del alma. ¿Cómo hago yo, como médico del alma, un escáner? Recibo a la persona en consulta y le digo, bueno, ¿qué te duele? Vamos a hacer un escáner. Y eso quiere decir que, como los diamantes, cuando yo voy a examinar un diamante, le pongo la lupa encima del diamante para ver esas imperfecciones que no lo dejan brillar. Como joyera de almas, entonces hago lo mismo con las personas. Le digo a la persona, y eso es un ejercicio que podemos hacer acá mientras estamos hablando, revisa tu vida. Es decir, ¿qué te duele hoy? Imagínate que estás en este momento frente al médico, el médico del alma, y tú le dices, me duele mi relación con mi hija, o me duele mi relación con mi pareja, o me duele mi relación con mi padre o con alguien en la oficina, o me duele un diagnóstico de salud, o me duele una situación económica que no me deja ser la persona que quisiera ser. Una vez nosotros encontramos ese dolor, ¿qué podemos hacer? Debemos distanciarnos de eso que nos está doliendo después de haber encontrado esa situación, y en ese momento es cuando entran las decisiones. ¿Qué hago yo con este dolor? Y ahí tenemos dos opciones: o me quedo presa de ese dolor, convirtiéndome en una víctima y convirtiéndome en una persona que me paralizo y me anestesio y me quedo toda la vida lamentándome por eso que me duele, o tomo decisiones contundentes. Y una decisión puede ser, por ejemplo, si yo tengo un tumor de cáncer, el médico me va a decir, tienes que sacar el tumor, tienes que hacerte una cirugía. Pero muchas personas dicen, y si me hago la cirugía, tengo que después pasar por una quimioterapia, se me va a caer el pelo, voy a vomitar, voy a llorar, y se quedan algunas personas prefiriendo quedarse con ese tumor adentro que poco a poco los va matando. En la vida espiritual sucede igual. Muchas personas se quedan con el cáncer o con el tumor adentro,
y es esa infelicidad que tienen, que si no lo sacan, si no lo extirpan de la vida, si no toman decisiones por el miedo a lo que puede pasar, entonces eso poco a poco los va convirtiendo en víctimas y los va convirtiendo en personas que no son felices. Y lo que yo más veo hoy en día en consulta, y ustedes lo van a ver en el libro, es la insatisfacción permanente de las personas que no son felices, y esa infelicidad para mí es la ausencia de una vida espiritual. Si nosotros nos buscamos y nos construimos una vida espiritual, y no estoy hablando de una vida religiosa, porque cada uno de nosotros puede tener una religión diferente, podemos ser inclusive agnósticos, pero lo importante, independientemente del camino que elijamos para digamos, ejercer nuestra espiritualidad, lo importante es que nos construyamos una vida espiritual. ¿Qué significa construir una vida espiritual? Es salir de la superficie de la vida y dar una mirada a nuestro interior. Pero no damos una mirada a nuestro interior. Nos quedamos viviendo en la superficie, nos quedamos viviendo en la superficialidad, en la materialidad, y no nos detenemos a ver nuestra vida proyectada en una película. Y si tuvieras tu vida proyectada en una película y te ves a ti mismo en esa película en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, ¿cómo te ves? ¿Te gusta la persona que estás siendo? ¿Estás siendo realmente feliz? ¿O estás siendo una persona que realmente no es feliz y se ha convertido en una víctima? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer en el libro. Esa es la primera pregunta que quisiera que ustedes se respondieran ustedes mismos en esta noche. Justamente cuando conversábamos, quiero decirles que a Paula la he visto 2 veces en mi vida, o sea, mucho no hemos conversado, pero ayer que tuvimos una pequeña reunión, justo hablábamos de la espiritualidad. Yo le decía a Paula, pero yo no soy una persona religiosa, soy judío, pero no soy religioso. Y Paula le decía, pues eso no tiene nada que ver, o sea, lo importante es tener cierta espiritualidad. Y creo que eso es importante, ¿no?, para tener sentido de la vida. O sea, tienes toda la razón. Y hablando del sentido de la vida, porque van ligadas la espiritualidad con el sentido de la vida, Viktor Frankl y Edith Eger hablan de que a nosotros nos pueden quitar todo. Nos pueden quitar, como a ellos, la libertad. Nos pueden quitar inclusive una pierna, nos pueden amputar una pierna. Podemos perder un coche, podemos perder un ser querido. Lo que no podemos perder, porque nadie nos lo puede arrebatar, es la libertad de elegir la actitud con la que enfrentamos la vida. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar aquello que nos pasa desde nuestra dimensión espiritual? Porque muy equivocadamente muchas veces pensamos que somos seres humanos y que de vez en cuando tenemos experiencias espirituales, pero estamos muy equivocados. Somos seres espirituales que tenemos una experiencia temporal como seres vivos en la tierra. Nuestro paso por la tierra es temporal. Entonces, ¿qué estamos haciendo de ese paso por la tierra, de ese paso por la vida? ¿Cuáles son las huellas que queremos dejar cuando no respiremos más? ¿Cómo queremos ser recordados cuando se hable de nosotros en casa y ya no estemos? Cuando nuestros nietos hablen de esa abuela, de ese abuelo que van a ser ustedes, si tienen hijos, o si simplemente hablarán de ustedes, las personas que los van siguiendo en el camino. ¿Cómo queremos ser recordados? Entonces, en el libro yo voy recorriendo las 10 facetas espirituales del alma. Y en esas 10 facetas espirituales del alma, que son la primera, nuestra situación de pareja, porque es la situación que primero encuentro en consulta, ¿no? Lo que más llega a mí y lo que más llega a cualquier psicólogo o cualquier médico del alma es nuestra situación de pareja. Después entonces viene otra faceta del alma, que es la salud. ¿Qué nos está pasando a nivel de salud? Y cómo ese síntoma es lo que te está pasando para recordarte que debes detenerte, que debes parar tu vida, para reflexionar y para dar una mirada a tu interior para ver cómo estás viviendo. Porque el síntoma físico es el grito del alma. El síntoma, la migraña, la taquicardia,
el ataque de pánico que muchas veces estamos viendo hoy en aumento, la gastritis, ese síntoma es el alma que muchas veces te está diciendo detente y da una mirada a tu interior. La siguiente faceta del alma es, la salud, ya la dije. La siguiente faceta es nuestra familia. ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos? ¿Qué está sucediendo al interior de nuestras familias? Que muchas veces lo ignoramos y vamos viviendo como robots, sin tener esa conversación con cada una de las personas que amamos, sin preguntarle cómo estás, porque estamos todos los días conectados a un móvil, hiperconectados, pero no nos damos cuenta que muchas veces las personas que amamos, y sobre todo nuestros hijos, están encerrados solos en la habitación y no nos conectamos con ellos, y no nos conectamos con las personas que amamos por estar hiperconectados del móvil. La otra faceta que debemos también revisar son las máscaras. Y las máscaras hacen referencia a esa falsa personalidad que cada uno de nosotros adopta por estar pendiente de lo que el mundo piensa de nosotros. ¿Cuántas veces hacemos las cosas por complacer al mundo? ¿Cuántas veces vamos al mundo y nos rompemos a nosotros mismos por mantener completos a los demás? Y nos ponemos la máscara del perfeccionista, nos ponemos la máscara del que todo lo logra, nos ponemos la máscara del que todo lo puede, nos ponemos la máscara del vanidoso, del que siempre está bien vestido, de la que siempre está elegante, de miles de máscaras. Y cuando llegamos a casa estamos tan agotados de ser inauténticos, porque muchas veces le damos el protagonismo al ego. Y el problema que está sucediendo hoy es que estamos dándole, la mayoría de las personas, el protagonismo al ego. El problema de las guerras que estamos viviendo no es un problema político, no es un problema económico. El problema de las guerras mundiales es un problema que se crea en que nuestros mandatarios y las personas que nos están guiando como pastores del mundo le dan el protagonismo al ego. Imagínense que estas personas no le dieran el protagonismo al ego. Imagínense que nosotros le diéramos el protagonismo al espíritu y que viviéramos desde nuestra dimensión espiritual. El mundo sería diferente, porque seríamos generosos, porque podríamos perdonar, porque podríamos ser tolerantes. Pero el mundo tiene una guerra permanente y esa guerra se da entre el ego y el espíritu. Efectivamente. Una de las cosas que también hablamos, Paula, ahora al entrar, es sobre la soledad. Y ahí me hice una cátedra. Así que yo creo que quizás ese es el tema que quieras tocar, que es el tema de la soledad. Porque hay muchas personas en el mundo que están solas. ¿Y cómo manejar ese tema? Es complicado. Hay dos tipos de soledad, dos tipos de soledades. Y son la soledad elegida y la soledad forzosa. Y nosotros debemos reflexionar muchísimo en las dos soledades, porque queramos o no queramos, vamos a vivir esas dos soledades. En este momento, quienes nos dedicamos al tema de salud mental, quienes somos médicos del alma, nos damos cuenta que nuestros consultorios están llenos de personas que nos consultan por la soledad. ¿Qué hacer con la soledad? Entonces, lo primero que sucede es que llegamos a esa soledad cuando no queremos. Nos abandona la pareja, nos abandonan los hijos porque crecen y se van y nos quedamos con el nido vacío, nos abandonan los padres porque fallecen. Y en ese momento en el que nos enfrentamos a la soledad es cuando sentimos ese vértigo porque somos personas sociales. Y ese vértigo porque creemos, porque se nos ha enseñado desde pequeños que nuestra felicidad depende del otro. Depende de que alguien nos ame, de que alguien nos cuide, de que alguien nos acompañe en la vida. ¿Y qué pasa si perdemos a ese ser querido? ¿Y qué pasa si perdemos a todos los seres queridos y nos quedamos en esa soledad no elegida? Como le pasó a tu padre, como le pasó a tus abuelos, como les pasó a las personas en los campos de concentración, como le pasa a la abuela, al abuelo, a todas las personas que estamos aquí sentados. Nos hemos visto enfrentados a esa soledad. En mi vida personal, cuando yo experimenté esa soledad porque lo había perdido todo y me fui de Colombia con una maleta y un corazón roto, muy solitario, y llegué a España a empezar una vida de cero, me di cuenta de que tenía que conversar con esa soledad. Me di cuenta de que tenía que hacerme amiga de la soledad.
y que tenía que pasar por esos momentos de soledad para sanarme, para ver esa herida que yo tenía dentro de mí. Y es muy importante que nosotros aprendamos a vivir esa soledad para dar una mirada a nuestras heridas, porque muchas de nuestras heridas que se han abierto a lo largo de nuestra historia no somos conscientes de que están sangrando aún hoy. Y esa herida de tu infancia, y esa herida de tu adolescencia, o de tu vida adulta que creíste, que sanaste, o que no miraste, o que ignoraste, que seguiste caminando, muchas veces esas heridas siguen sangrando hoy. Tenemos que dar una mirada a esa herida y entender que esa herida es un milagro en gestación. Si nosotros lo miramos, si nosotros nos hacemos cargo de esa herida y empezamos a cuidarla, empezamos a sanarla, empezamos a mirarla, empezamos a desinfectarla para que esa herida sane. Y cuando esa herida se convierte en cicatriz, esa herida ya no duele, esa herida ya no arde, pero esa cicatriz queda para recordarnos que ahí hubo una batalla, que nosotros luchamos, y esa cicatriz dignifica nuestra batalla. Y lo importante es que nos atrevamos a mirar nuestras heridas, que nos atrevamos a hablar de nuestras heridas, que nos atrevamos a conversar con la persona que amamos de nuestras heridas y no las ignoremos, porque si nosotros ignoramos esa herida, sucede lo mismo que sucede en el campo biológico: la tapamos, la ignoramos hasta que esa herida empieza a podrirse o a tener pus o a infectarse, y después entonces tenemos un miembro de nuestro cuerpo que hay que amputarlo porque no nos hicimos cargo de una herida. En la vida espiritual y en la vida emocional sucede así. Si no te haces cargo de esa herida, tu relación se va a romper. Si no te haces cargo de esa herida, tu estabilidad emocional, tu felicidad se va a romper. Hace un par de días tuve una situación bastante triste. Un compañero de mi hijo del colegio vivía en Miami, sus padres lo habían mandado a estudiar, y este muchacho, y hablo de esto porque muchos de los que estamos acá somos padres de jóvenes adolescentes, jóvenes de 30 años, jóvenes de 25 años. ¿Y qué está pasando hoy en día con nuestros jóvenes, para quienes son padres? No les estamos enseñando a tener una vida espiritual, no les estamos enseñando a tener una mirada a su interior, a encontrarle el sentido de la vida. Y lo que está sucediendo con los jóvenes, y esto fue una conversación que tuve con mi hija ayer, es que como ya no tenemos una vida religiosa, porque en muchos de nuestros países la religión se está sacando, porque claro, ha habido muchos atropellos también que ha cometido la religión, y entonces hemos querido como sacar la religión de los hogares. ¿Y qué está pasando? Que los jóvenes ya no tienen rituales espirituales, que los jóvenes no tienen tiempo de reflexión, que los jóvenes no tienen tiempo de conectarse con su interior. Resulta que este muchacho, y esta anécdota se las cuento, venía experimentando un vacío interior y lo venía comunicando con sus padres. ¿Qué pasa cuando las personas caen en un vacío interior, en el vacío existencial? Que buscan anestesias. ¿Cuáles son las anestesias que buscan los jóvenes? Y muchas veces también los adultos. El alcohol, las drogas, los antidepresivos, los ansiolíticos, y entonces las personas se están pegando de estas anestesias temporales para tratar de llenar ese vacío. Resulta que tristemente sus padres llamaron por 12 horas seguidas a este muchacho que tiene 28 años y no contestó el teléfono hasta que tristemente su roommate, su amigo del colegio, entró a su habitación y él había fallecido por una sobredosis que no se sabe si accidentalmente o fue una mezcla de droga psiquiátrica con alucinógenos, con sustancias psicoactivas. Este muchacho perdió la vida. Soy muy amiga de sus padres y esto lo estamos viendo hoy en día en los jóvenes. Entonces, no estoy diciendo que el suicidio no haga parte de nuestra sociedad. Vimos un aumento del suicidio y de la depresión durante la época de la pandemia, pero muchas de estas situaciones están pasando porque no tenemos una vida espiritual, porque no pausamos nuestra vida
para darle una mirada al alma, para ver y entender qué es lo que está pasando en nuestro interior. Sí, la verdad, Paula, es que tus heridas han hecho que te inspires a curar el alma de las personas y darle sentido a la vida. Y creo que las personas que van a leer tu libro se dan cuenta cuán valiente has sido de contar todo esto y de enseñarnos muchas cosas. Y yo creo que todos que hemos leído ya lo apreciamos bastante. Yo lo aprecio bastante. Te agradezco mucho por darnos por darnos tus intimidades, que son muy íntimas, y hablarlas tan abiertamente, bien abiertamente, francamente admirable. Pues yo cuando recibí ya el libro terminado y cuando ya el libro estaba listo ya para salir a la distribución, yo les confieso que sentí un profundo miedo. Sentí pánico y todavía lo siento porque sí me arranqué la piel. Me arranqué la piel, dejé ver mis heridas, dejé ver todo lo que había trasegado a lo largo de mi historia. Y les confieso que casi hasta el final del libro mi relato hablaba de uno de mis pacientes. Y cuando ya llegué al último capítulo, no sé, tuve como una iluminación o un acto de responsabilidad y de valentía. Y dije, no, yo voy a ser absolutamente sincera con mis lectores y voy a tener esa valentía que necesitamos tener los escritores para desnudarnos ante el lector y para decirle al lector, y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes aquí: si yo pude reconstruirme de nuevo, si yo pude reconstruir mi vida, cada uno de ustedes también puede. Cada uno de ustedes tiene un diamante en su interior, y la invitación que quiero hacerles hoy es a que excaven en su interior para que encuentren el diamante. Cuando encuentren ese diamante, se van a dar cuenta de que ese diamante no brilla en la mayoría de las veces, porque está lleno de carbones, porque está lleno de inclusiones. Si nosotros nos atrevemos a pulir ese diamante y a quitarle todo lo que le impide brillar, cada uno de nosotros podrá brillar desde su interior. Y si nosotros aprendemos a brillar desde nuestro interior, vamos a poder iluminar la vida de quienes nos acompañan. Y esa es nuestra responsabilidad, que no seamos una sombra en la vida de las demás personas, sino que aportemos luz en la vida de las demás personas. Y por eso yo les traje un regalito que le voy a pedir a Rosabel que me ayude a repartirles, mientras que le pido aquí a mi equipo que vaya alistando una canción que quiero que escuchen conmigo, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de construir un mundo más humano. Y la única manera en la que nosotros podremos construir un mundo más humano es sanándonos, cada uno de nosotros mismos. Van a recibir una velita, y le pido a Rosabel que nos dé a nosotros dos una velita para que nosotros también podamos hacer este ejercicio con ustedes. Y les voy a pedir que puedan sacar esta píldora para el alma, que son píldoras, a cada uno de ustedes le va a tocar una píldora diferente, y es un mensaje que le va a llegar al alma de cada uno de ustedes especial. El que le tocó ese mensaje fue el que necesitaba escuchar hoy. Y son estas pequeñas píldoras para el alma que la van a encontrar también a lo largo del libro, que son mensajitos que yo fui escribiendo, y les voy a compartir el mensaje que me sale a mí en este mensaje para mi alma, que también lo comparto con ustedes. Mira el camino que has recorrido, siente cada lágrima, obsérvate en cada caída y en cada levantada, pisa de nuevo cada huella para que jamás olvides cómo se alcanza la meta. Cada uno de ustedes tiene una píldora para el alma diferente. Esa píldora es un mensaje que ustedes necesitan recibir hoy. Seguramente les va a tocar el corazón de una manera diferente. Pero lo más importante, y quiero dejarlos con este pensamiento, es que van a encontrar una velita. Y les voy a pedir a todos que prendan esta velita. Esta velita hace referencia al alma que cada uno de nosotros tiene en su interior. Lo que a la vela la hace vela es el pabilo, porque si la vela, imaginándonos que esta es una vela de verdad,
no tuviera pabilo, sería simplemente un trozo de cera, ¿correcto? Pero la vela ilumina. La vela tiene una misión, como el alma, y esa misión es la misión de iluminar. ¿Y cómo ilumina? A través del pabilo, porque si no tuviera el pabilo no podría iluminar. Nosotros, como la vela, tenemos también un pabilo interior, que es nuestra alma. Y nuestra misión existencial, nuestra misión de vida, es iluminar el mundo que nos rodea. Y empezamos iluminando nuestra casa, nuestro hogar. Preguntémonos hoy si nosotros estamos siendo luz en nuestro hogar o si estamos siendo oscuridad. La vida nos quebranta, la vida nos rompe a todos, pero nosotros somos como esa vela y tenemos un alma que, a pesar de que estemos rotos, sigue iluminando. Si nosotros como personas no tuviéramos el alma, seríamos simplemente un bulto de huesos y un bulto de carne, no seríamos seres humanos. Y lo que nos hace humanos a nosotros es el alma. Y si nosotros tomamos una vela y la rompemos por la mitad, como muchos de nosotros nos hemos roto, no perdemos nuestra misión y no perdemos nuestra luz, porque nosotros, aún rotos y aún quebrantados, seguimos iluminando. Mi invitación es a que ustedes tengan esta velita en su mesa de noche y recuerden que nosotros siempre vamos a iluminar. Aún rotos y aún quebrantados, nuestra misión es iluminar. Muchas gracias. Que suban su velita y que escuchen esta canción que habla de la paz en el mundo que todos estamos llamados a construir desde nuestro corazón. Que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Somos hijos del Creador, moldeados
para que haya paz en el mundo, debemos empezar a tener paz en nuestro propio corazón. Una vez nosotros tengamos paz en nuestro corazón, va a haber paz en el mundo. Empecemos entonces por nosotros mismos, y ahora vamos a tener 10 minuticos de preguntas para que si alguien quiere preguntarnos a nosotros algo, estamos acá para contestar. Primero un aplauso. ¿Quién se anima? Parece que todos están muy tímidos. Hacer preguntas, pero Alguien que rompa el hielo. no. Aunque sea uno o dos, que tiene la pinta. El tema de la soledad. Se habla de la soledad como algo duro, difícil, pero también es una opción. Muy buena pregunta. La soledad como opción. Se nos ha enseñado, y esto es algo que lo veo muchísimo, que siempre tenemos que estar acompañados y que no podemos estar felices si estamos solos. Pero yo conozco un montón de personas, y me incluyo, que hemos llegado a un momento quizá en el que ha habido tanto conflicto en nuestras relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones laborales, esto lo veo en todas partes, que muchas veces la soledad elegida es una maravillosa opción. Y hoy en día me encuentro con muchas personas que, digamos a partir de los 50, 60 años para arriba, que deciden optar por la soledad como una opción de serenidad. Entonces muchas veces la soledad debemos reinterpretarla, debemos resignificarla, y cuando le damos un nuevo sentido a la soledad como opción, como camino de libertad, como camino de serenidad, nos damos cuenta de que es una maravillosa opción. Entonces esa soledad, que yo la llamaría más como la solitud, ¿no? Que es como la plenitud a través de la soledad, que la podemos llamar solitud, es maravillosa. Y cuando alcanzamos eso, nos damos cuenta y ratificamos que sabiduría es dolor curado, porque cuando llegamos a ese momento en el que ya no necesitamos una compañía como bastón, sino que elegimos esa soledad para tener esa serenidad interior, nos damos cuenta de que muchos de nuestros dolores han sido curados. Gracias por tu pregunta. Pero, Paula, en la soledad uno a veces tiene muy malos consejos, y eso hay que saber manejar muy bien, y hay que usar ahí la sabiduría. Exactamente. Muchas veces, y esto sí lo veo muchísimo en consulta con mis pacientes, es que las personas, por no quedarse solas, se vuelven presas de otras relaciones tóxicas y se quedan presas ahí por el miedo a la soledad. Entonces muchas veces tenemos que trasegar ese camino de soledad, que al inicio puede ser tortuoso, pero al final puede ser maravilloso y puede dar muchísimos frutos. Entonces no siempre la soledad es mala, muchas veces la soledad es sanadora también. Bueno, un gusto escucharte, realmente es muy alentador, tus palabras llenan el alma realmente. Pero te quiero hacer una pregunta bastante curiosa. La canción habla de la paz. Qué linda es escuchar la canción La Paz, una cosa muy maravillosa, de verdad que sí. Pero vivimos en un mundo tan convulsionado que últimamente vivimos, sobre todo la política está tan convulsionada del mundo. Entonces, ¿cómo tú puedes, no solamente la política como tal, inclusive los niños de ahora, que ya no tienen hogares, tienen casas hermosas, maravillosas, tienen 1000 nanas, 80 choferes, pero no tienen a papá y a mamá en casa, no tienen esa formación familiar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar el mundo? ¿Cómo podemos? El mundo está involucionando, ya no está evolucionando, está involucionando para mal. ¿Perfecto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros dentro de nuestro, cómo podría ser nuestro granito de arena para por lo menos rescatar algo de lo que estamos ya perdiendo, ¿no? Quisiera tu opinión. Gracias. Gracias por tu pregunta. Es ahí en donde yo digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar espiritualidad y religiosidad.
porque lo que estoy encontrando hoy en día es que muchas veces las personas que no quieren ser religiosas porque tienen alguna situación de alguna herida que quizá tuvieron con su religión o no están de acuerdo con alguna situación de la religión o lo que sea, optan casi que por el ateísmo. Entonces no estamos hablando aquí en este conversatorio de religión, estamos hablando de dar una mirada a nuestro interior y de ver qué camino podemos elegir para tener hogares espirituales. Hay hogares que pueden ser católicos, otros musulmanes, otros judíos. Acá tenemos de todas las religiones. Aquí tenemos embajadores que también son musulmanes, tenemos personas judías. Yo que en mi vida espiritual soy católica. Pero independientemente de eso, cuando nosotros decimos no quiero rituales, no quiero religión, no quiero esto, no quiero lo otro, muchas veces estamos también sacando y confundiendo lo que es una vida espiritual. Entonces, hay que educar a nuestros hijos, y si nuestros hijos están grandes, rescatarlos en valores espirituales y hacer una lista y una jerarquía de valores para hablar de ellos, para compartir sobre esos valores. ¿Cuáles son esos valores? Hagamos nosotros una lista en nuestra familia de cuáles son los valores que nosotros honramos en nuestras parejas, qué valores se honran en una relación de pareja, qué valores se honran en un hogar, qué valores se honran en una empresa, pero eso lo hemos olvidado. Entonces hoy en día hay una especie como de relativismo moral, y ese relativismo moral nos ha llevado a que todo se vale, a que todo se prueba, a que todo se ensaya, a que todo se puede, y no hay lo que nuestras abuelas llamaban temor de Dios. Antes uno decía, bueno, si hago algo en contra de otro ser humano, o si violo alguna norma espiritual o algún mandamiento o algún código de ética, voy a tener una consecuencia, ¿correcto? Pero hoy en día no hay consecuencias. Entonces lo que estamos cayendo es en este relativismo moral en donde como todo se puede y como todo se vale y como no hay, digamos, como una autoridad espiritual ni siquiera en casa, porque ni siquiera los padres están dando ejemplo a sus hijos, entonces por eso es que estamos cayendo en las fuerzas de la decadencia. Y esa decadencia es la que está llevando al ser humano al vacío existencial. Entonces, el mejor antídoto contra el vacío existencial y la depresión y la ansiedad es detener nuestra vida y hacer el escáner del alma y revisar en nuestro interior cómo estoy viviendo, cuáles son mis valores no negociables, cuáles son aquellos valores que yo no negocio porque son los que me construyen como ser humano. Y desde ahí rescatarlo y pasarlos a los niños pequeños. Las personas que tienen hijos pequeños y que están en esa tarea de educar, o los abuelos, o los que no han tenido hijos, hablemos de los valores en casa, porque siempre hablamos qué coche quisieras comprar, qué viaje quisieras hacer, qué carrera quieres estudiar para ser bien exitoso y conseguir dinero, posición social, posición económica, pero los valores. Mira, yo conozco muchísima gente muy exitosa y profundamente triste y profundamente ansiosa que daría su fortuna por tener un poco de paz y de serenidad. Entonces yo creo que es rescatando los valores que podemos hablar de una espiritualidad genuina. Gracias. Buenas noches. Te quería preguntar algo sobre el proceso de la sanación, que es un proceso muy largo, un camino largo y difícil. Empieza con pedir ayuda, pero durante este proceso creo que nos ponemos nosotros mismos límites y barreras. ¿Qué has visto tú en el proceso de sanación de tus pacientes? ¿Qué barreras se han puesto ellos mismos en este camino? Buenísima tu pregunta, Camelia. Nosotros en el proceso de sanación tenemos algo que en psicología y en coaching llamamos las barreras internas. Lo llamamos de dos maneras: barreras internas o condicionantes ocultos. ¿Qué es un condicionante oculto? ¿O qué es una barrera interna? Son aquellos pensamientos que nos han inyectado en nuestra infancia de cosas que son como parámetros de vida que no van a cambiar. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de sanación,
muchas veces nos encontramos con esos condicionantes, ¿no? Y ese condicionante es, tienes que estar casado para toda la vida, por ejemplo. Entonces, te casas con la mejor intención de que te vaya bien y resulta que en el camino empiezas a decir, era para toda la vida. Me metieron en la cabeza o mi religión, o mi cura, o mi rabino, o mis abuelos, que eso tenía que ser para toda la vida y tienes que aguantar y tienes que quedarte ahí porque pues si no estás rompiendo con unas leyes uno de la sociedad. Entonces, esos condicionantes, que es lo que te metieron en tu chip mental de pequeño, es lo que muchas veces frena el proceso de sanación. O por ejemplo, tienes que perdonar. Entonces, esto lo veo muchísimo en relaciones de pareja. Infidelidad tras infidelidad, tras infidelidad, tras maltrato, tras maltrato, tras maltrato. Entonces llega la paciente y me dice, no, es que yo soy de tal religión y en tal religión se dice que debo perdonar 70 veces 7 o que debo poner la otra mejilla o que el perdón es incondicional. Entonces yo me encuentro con personas que son víctimas de otras personas que se quedan aguantando un maltrato para toda la vida porque en sus condicionantes les han dado como un mandato, ¿no? Como si esto fuera un mandato divino, tienes que. Entonces, en el proceso de sanación tenemos muchas veces que resignificar algo. ¿De verdad eso es para toda la vida a pesar de todo? ¿De verdad yo tengo que ser víctima de un maltrato a pesar de todo? ¿De verdad? Por ejemplo, otro que también es clásico, honrarás a padre y madre. ¿Y qué pasa si padre y madre no te honran? Si papá y mamá te maltratan, te insultan, te pegan, te gritan. Entonces me dijeron que honrarás a padre y madre, pero ¿hasta cuándo? Entonces hay una cantidad de condicionantes ocultos que te han mandado y que te han metido en tu conciencia, que hacen que esos procesos de sanación, que muchas veces se frenan por la culpa, porque sientes culpa, mi gran culpa, cuando nos quedamos presos de esa culpa. Muchas veces hay personas que dicen, yo no me divorcio por no hacerle daño a mis hijos, y no se dan cuenta que se quedan en relaciones tóxicas por 30 años y que los niños son más infelices. Hay personas que no renuncian a un trabajo porque dicen, yo no renuncio a este trabajo y soy absolutamente infeliz porque necesito el dinero, y si de pronto renuncio me quedo sin dinero y de qué vivo, y no se dan cuenta de que tienen un montón de virtudes y que pueden conseguir un trabajo muchísimo mejor por miedo. Entonces, todo ese proceso de sanación de nuestra autoestima y de cómo nos vemos a nosotros mismos viene primero de la culpa. La culpa es lo peor, es como el obstáculo más grande en nuestros procesos de sanación, y después de los condicionantes ocultos por las barreras internas. Entonces, si nosotros damos una mirada a eso, nuestro proceso de sanación va a ser muchísimo mejor. Hablando de perdón, que es lo que mencionaba hace un momento, no sé si estoy mal, pero cuando perdonas, en realidad, no es porque tienes que perdonar, pero aquí te estás haciendo más bien. Cuando perdonas, en realidad te liberas de algo que te está haciendo daño más a ti seguramente que a la otra persona. Hay una anécdota que yo trabajo mucho con mis pacientes y con mis lectores, y es la historia de la culebra, ¿no? Si nosotros estamos en la selva y nos pica una culebra, esa culebra nos mete su veneno. Entonces nosotros empezamos a tener la rodilla hinchada porque nos picó la culebra y nos vamos contra la culebra hasta que agarremos la culebra, la matemos, maldita culebra porque me picaste, y cómo me picaste, y tengo que matar a esa culebra porque me picó. Y eso es lo que nosotros hacemos con las personas. Viene esa persona, nos pica o nos lastima y nosotros nos vamos a matar a esa persona, o a acribillar a esa persona, o a desterrar a esa persona del jardín porque nos lastimó, y no nos hacemos cargo de la herida. Entonces, deja que la culebra siga su camino, hazte cargo de la herida, porque esa herida es la que te va a infectar la rodilla y luego te van a amputar la rodilla. A la culebra no le importa, la culebra ya te picó. Esa persona te hizo daño, muchas veces ni siquiera sabe que te hizo daño, ni siquiera es consciente de que te hizo daño, no se dio cuenta, no lo hizo a propósito, y nos vamos a perseguir a la persona o a la culebra.
Cuando te haces cargo de la herida y sanas esa herida de lo que te hizo la persona, estás tomando la responsabilidad, te haces responsable de algo. Responsabilidad significa habilidad de respuesta. Cuando yo soy responsable de algo es porque tengo habilidad de responder a un estímulo. Entonces, sano mi herida y me olvido de lo que es muy difícil, es dificilísimo olvidarte del agresor, olvidarte de la culebra y no irla a matar. Pero mi consejo es, independientemente de quién te lastimó, ocúpate de la herida, ocúpate de tu herida, porque la otra persona muchas veces ni siquiera te va a venir a pedir perdón. Quizá no se entere, quizá no le importe. Entonces, en ese proceso de perdón, que además hay muchos tipos de perdón, ¿no? El primer perdón, y el más difícil, es el de perdonarse a uno mismo. Y ese que yo encuentro mucho en consulta, porque me odio porque permití que me hicieran tanto daño, porque me odio porque me quedé tanto tiempo ahí, porque no me perdono que permití que me lastimaran y me rompieran. Primer perdón con uno mismo. Segundo perdón con el otro, y el tercer perdón, que lo veo mucho en las personas que se enfadan con Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? Dios, si eres bueno, ¿por qué permitiste que esto llegara a mi vida? Entonces es ese perdón, ¿no? Perdón con uno mismo, perdón hacia el otro, y muchas veces perdón con el ser superior con quien muchas veces nos enfadamos. Bueno, entonces la última pregunta ya al final, antes de pasar al cóctel y a la firma de los dineros. Tú te inspiraste en Víctor Franco, que es un ejemplo enorme de lo que es la resiliencia. De alguna manera, sin conocerte, creo que tú también has sido muy resiliente en una vida difícil. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ayudas o cómo podemos nosotros ayudar sin ser coaches? Para ayudar a gente que nosotros quisiéramos que sean resilientes. Porque yo creo que es muy complejo y uno tiene que estar con mucha voluntad. Es como cuando uno dice, ok, anda al psicoanalista. Y el psicoanalista te va a ayudar. Y te tiras en un diván 7, 8, 9 años. Pero si tú no tienes la capacidad de interiorizar y exteriorizar lo que tienes, el psicoanalista no sirvió de nada. Entonces, yo digo, admiro a la gente resiliente, porque no es nada fácil, es una tarea muy, muy compleja y cuánta gente sufre. Entonces, simplemente lo dejo, no sé si lo puedes contestar o no. Sí, claro que sí. Te lo hablo desde mi propia experiencia. Yo, antes de convertirme en coach de vida y antes de convertirme en escritora, que mis libros tienen un propósito espiritual, mis libros no son unos libros, mi libro particularmente, que es el libro en donde me atrevo a contar mi testimonio, no es un libro de denuncia. El propósito del libro no es denunciar a mis agresores en mi historia, es un libro de inspiración, ¿no? Para que aprendamos a que no importa lo que nos pasa, eso que nos pasa lo podemos convertir en resiliencia y lo podemos convertir en un diamante que ilumine la vida de los demás. Si no somos coaches, si no somos psicólogos, que la mayoría no lo somos, muchos de nosotros nos convertimos a través de nuestra propia historia y decidimos convertirnos y estudiar para hacerlo. El mejor regalo que tú le puedes hacer a alguien, empezando digamos por nuestro entorno, que son nuestros hijos, nuestras parejas y nuestros padres, la mejor ayuda que tú puedes hacer es comenzar por tu propia sanación. Es por hacerte responsable de tu dolor, de tus traumas, de tus miedos, de tus inseguridades. Cuando nosotros nos sanamos, dejamos de herir a otros, porque lo decía al principio de este conversatorio, somos legiones de seres heridos. Y el mundo se ha convertido en legiones de seres heridos que por no haber sanado hieren a los demás. Una madre que llegue a su hija es una madre que fue herida por la abuela. Una pareja que le es infiel a su pareja, muy seguramente la mayoría de las veces es hijo de una pareja, madre o padre infiel. Una persona narcisista muy seguramente fue educada por una madre o un padre narcisista. Entonces, cuando nosotros nos sanamos a nosotros mismos, no necesitamos ser psicólogos o terapeutas para sanar nuestro entorno. Obviamente, si ya tenemos psicopatologías, que son situaciones complicadas, ¿no? Como una bipolaridad, una depresión, un trastorno de personalidad, ese tipo de cosas, sí necesitamos ir a un profesional y necesitamos conducir a esa persona que amamos a un profesional.
Pero en la mitad de los casos que yo he tenido en consulta, las personas no quieren ir a un profesional, no quieren ir a un psicólogo, no quieren ir a un psiquiatra, no quieren ir a un terapeuta, hasta que les toca ir por fuerza porque se les rompe la vida. ¿Cuándo una persona va a buscar ayuda? Cuando toca fondo. Mi consejo hoy es: no esperemos a tocar fondo nosotros para ir a buscar esa ayuda. No esperemos a un diagnóstico de que tenemos una depresión o un trastorno de ansiedad o un vacío existencial para buscar ayuda. Empecemos ya a dar una mirada a nuestro interior. Ya, desde esta noche, llega a tu casa, coge un libro y empieza a decir: ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender de acá? ¿Cómo puedo convertirme en mejor persona? Pero para eso necesitamos detener la vida y proyectar nuestra vida en una pantalla de cine y sanarnos a nosotros. Y esa es la mejor ayuda que tú le puedes dar a las personas que te rodean. No necesariamente siempre vas a lograr que el otro vaya a terapia. En la mayoría de los casos no lo logras, a no ser de que se le haya ya roto la vida y ahí ya le toca ir por fuerza. Pero si no, sanarte a ti misma es la mejor ayuda que le puedes dar a los demás. Antes de terminar, Paula, que quiero decirte que es un gran privilegio haberte conocido hace 2 semanas. Creo que nos has iluminado a todos hoy en la noche. Creo que ha sido una noche mágica. Todos hemos aprendido, todos los que tenemos algún issue, algo hemos aprendido. Y lo último y lo más importante que quiero decirte es que estás en el Perú, que es un país, porque recién estás 2 semanas acá, es impresionante la convocatoria que tienes. Es un país enormemente hospitalario, es un país donde te vas a sentir casa muy rápidamente, es un país que ha acogido a mis padres con mucha apertura y vas a estar muy feliz y vas a comer muy bien, o sea, te vas a tener que resolver tus problemas estomacales. Muchas gracias, los recibo a cada uno de ustedes en mi corazón. Estoy muy agradecida de que cada una de sus almas haya venido esta noche y de verdad ha sido increíble porque a cada uno de ustedes lo conocí en alguna esquinita de algún almuerzo, cena, evento y bueno, y me fui conectando con el alma de cada uno de ustedes y de verdad que me siento muy honrada de esta convocatoria, de tener toda esta cantidad de personas peruanas que hayan venido a escucharme, porque aquí nadie me conoce. Mi libro lo presentamos en España hace apenas 1 mes y medio y bueno, tuvimos una convocatoria maravillosa y fue una bendición para mí muy grande. Y quiero decirles 2 cosas antes de que se me olvide. La primera, ya hablamos con mi editorial y bueno, Manuel Pimentel, que es mi editor, quienes son españoles aquí saben que Manuel Pimentel es un gran político, una persona que estuvo dedicada a la política y se retiró de la política hace unos años y se dedicó al mundo editorial. Él es el dueño de mi editorial, él es mi jefe. Se va a encargar de que lleguen muchos libros al Perú, porque todavía no tenemos suficientes libros, no nos imaginamos que íbamos a tener tanta convocatoria hoy. Entonces lo que vamos a hacer es que las personas que tenemos algunos ejemplares que yo me traje en la maleta, pero con el problema de las maletas que no nos dejan tener tanto peso, tenemos algunos ejemplares que yo traje. Para las personas que no alcancen a comprar ejemplares, el libro se puede comprar en digital, en las plataformas digitales, en Amazon y en esas plataformas, en buscalibre.com también está. Y los que quieran el libro físico lo pueden dejar encargado y aproximadamente en 1 mes ya la editorial va a mandar los libros en físico acá, porque los libros no han llegado a América Latina. El libro se lanzó en España y está presente a los que vayan a España en todas las librerías de todo el país en España, pero en América Latina ustedes van a ser el primer país que lo vaya a tener. Entonces lo pueden dejar encargado y va a llegar acá aproximadamente en 1 mes. Y lo segundo que les quería decir, ¿dónde está Cris del Rastrillo? Cris del Rastrillo. Lo otro que te quería decir a ti es que yo quiero apoyar muchísimo tu causa. Me encanta tu causa, la quiero con todo mi corazón. He estado vinculada al Rastrillo de Madrid muchísimo. Entonces quería decirte que todas las ventas que hagamos en el día de hoy
las voy a donar con todo mi corazón y con todo mi cariño a Castilla. Quisiera que tuviéramos más libros, pero pues tenemos solo los que yo puedo traer en la maleta, así que muchas gracias. Yo me voy a quedar firmando libros allá afuera y los invitamos a un cóctel para celebrar este momento tan lindo y tan mágico. Muchas gracias.